eh, podemos ver en el libro de Nehemías en dos partes. En la primera parte lo podemos ver en el lado del liderazgo. El liderazgo en la iglesia, el liderazgo en el hogar, pero también podemos ver el libro de Nehemías como el liderazgo de la familia. El papá, el esposo, la mamá, la esposa, cómo debe llevar adelante su administración, la dirección de su casa. Aquí tenemos mucho material, mis hermanos. Aquí tenemos esto. Y nos ayuda mucho. Y como dice Hebreos, y como dice los Salmos, en el Salmo 95 y Hebreos capítulo 3, dice ahí, no, dice, oye bien quien habla. Haz caso a quien habla, porque el que habla es el Espíritu Santo. Allá en el Salmo 95, habla el Espíritu Santo. Y en Hebreos capítulo 3, ahí habla el Espíritu Santo en el versículo 7. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esas dos partes, el liderazgo en la iglesia y el liderazgo en la familia. Hay mucho. Y fíjense bien que nos enfocamos en la familia. 13 capítulos. Empezamos el primer domingo de agosto. Y estamos, hoy es día 23 de noviembre. 13 capítulos. Pero llevamos aproximadamente 15, 16 semanas con el libro de Nehemías. Vamos a ver hoy una parte y el siguiente domingo cerramos con Nehemías. Y podemos ver aquí, hermanos, que el Espíritu Santo, Dios en su voluntad, en su amor para con su pueblo, para con su iglesia y cada creyente, cada padre de familia, cada hogar, tenemos esta enseñanza. De inicio podemos ver cómo estaba la nación. Y ahí hay tres palabras en el capítulo 1 que describe cómo estaba la nación. Sus puertas consumidas, los muros derribados y el pueblo viviendo en oprobio, en angustia, en desesperación. Tres cosas. No había seguridad. Estaban desamparados. Y muchos hogares, por falta de administración y decisión, así están los hogares. Pero aquí está la palabra que nos enseña lo que tenemos que hacer. Cuando tomamos decisiones, mis hermanos, Dios obra desde el fondo de nuestro corazón para ayudarnos a tomar decisiones a fin de que haya cambios en nuestra vida personal, en nuestras actitudes, en la toma de decisiones, en la dirección del matrimonio, en la dirección de los hijos, cómo educar a los hijos, cómo estar en la familia. Y cuando la familia está bien, entonces la iglesia está bien. Hoy vamos a tratar, allá en el culto unido, vamos a tratar el tema de iglesias sanas. ¿Qué se necesita para tener una iglesia sana? ¿Qué se necesita? Que cada familia se postre delante del Señor. Nos humillemos delante del Señor. Entonces aquí tenemos en este capítulo 13, para el otro domingo les voy a presentar a ustedes el resumen del contenido del libro de Nehemías, todos los temas que hemos estado viendo, para que ustedes
lo conserven, lo tengan ahí lo tengan presente para que lo recuerden, lo estudien y vean ustedes, hermanos, lo que es necesario para dirigir a la familia. Hermanos, porque lo más valioso que tenemos es nuestra familia, la familia. Y en estos tiempos, lo más descuidado es la familia. Y hay muchas cosas del trabajo, algunas familias con los vicios, el teléfono. Ayer tuve que decirle a una jovencita que está ahí tomando el alimento, dándole la sopeada y el celular aquí adelante. Y le digo, no, yo le quité el celular y lo puse a un lado y le dije que voy a decomisar el celular y me dijo que no se lo voy a decomisar. Pero tiene que haber disciplina, hermanos, que cuando tomamos los alimentos, el celular lejos. Y aún cuando dormimos, el celular lejos. Y cuando estamos en la casa del Señor, en cuanto sea posible, el celular allá. Aunque algunos dicen que traen en la Biblia, traen en el celular la Biblia. Pero lo mejor es que traiga su Biblia en volumen, en papel. Y que todos leamos. A mí me gusta mucho que a la hora que vamos a leer un pasaje, usted abre su Biblia y empezamos a leer todos. Y el celular allá. Entonces, hay muchas distracciones. Y en este capítulo 13, miren, vamos a ver algunos desórdenes que vivía, fíjense bien, dentro del liderazgo de los sacerdotes. Los desórdenes. Y a los desórdenes, mis hermanos, para edificar nuestra familia, para restaurar a la familia, edificar a la familia, su casa, mi casa, necesitamos tomar decisiones con responsabilidad. Necesitamos ser responsables. Y dentro de la responsabilidad, mis hermanos, lo que implica es poner límites. Poner límites a ciertas cosas. No a todo le vamos a decir que sí. No a todo le vamos a decir que sí. Hay cosas que tenemos que poner aparte. Porque si a todo le decimos que sí, va a haber desórdenes en nuestra familia. Y ustedes saben que los niños son muy sabios. Ellos son muy inteligentes y saben cómo dominarlos. ¿Le ha pasado a usted que va a la tienda y ahorita vengo, voy a la tienda? Voy contigo, mamá, le dice el niño o la niña. No, te prometo que no te pido nada. Y cuando ya está en la tienda, una sonrisa, una mirada así de esas que dominan. Nomás cómprame esto y ya cayó usted. Son muy inteligentes los niños. Entonces, tenemos que tomar límites. Miren lo que hay aquí. Vamos a leer los primeros versículos. Yo les dije, hermanos, que vamos a ver este capítulo en dos partes. Tiene 30 y tantos versículos y vamos a ver las dos partes. La primera parte, hermanos, versículos 1 y 2. Nehemías capítulo 13. Y dice así, mis hermanos, Nehemías capítulo 13, dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Fíjense bien aquí, ¿qué podemos aprender aquí, hermanos? Como primera parte, al tomar responsabilidad o aplicar responsabilidad,
una decisión con responsabilidad. Cuando nosotros seguimos al Señor, hermanos, tenemos que poner límites. En este caso aquí, Dios es el que está diciendo en el libro de la ley, porque leyeron el libro de la ley. El pueblo de Israel lo escuchó y encontraron ahí que fue hallado que los amonitas y los moabitas no debían entrar en la congregación. ¿Por qué? Porque cuando ellos venían de Egipto, pasaron por sus tierras y para no dar vuelta, iban a cruzar por sus tierras, pero ellos no quisieron. Y tampoco les ofrecieron pan y agua. Entonces ellos rodearon para llegar a su tierra. A eso no le agradó a Dios. Además de esto, Balac contrató a Balaam, era profeta, y le dijo que maldijera. Balac era un rey, entonces lo contrató y le dijo: ¿sabes qué? Maldice a Israel. Pero Dios no le permitió, al grado de que él iba montado en su burrita, y la burrita le exhortó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Balaam dice, Dios cambió ese mensaje y cambió la actitud de Balaam forzosamente, de modo que en lugar de maldecir a Israel, lo bendijo. Y a eso no le gustó Balac. Bueno, en estos casos dice que hay que poner límites. En el libro de Nehemías aparece esto, de modo que ellos debían poner orden, debían poner límites a aquellas personas que no son de beneficio, que no son de provecho para la edificación de la nación y de la familia. Entonces, aquí, cuando alguien en su casa le dice a usted: no vayas al templo, quédate acá, aquí puedes adorar a Dios, ¿para qué vas al templo? ¿Para qué te congregas? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Hacerle caso? ¿Qué tiene que hacer? Porque nuestra prioridad para edificar, para restaurar a la familia, tenemos que caminar con el Señor. Y una parte es su relación personal con el Señor en su casa, en toda la semana. Pero cuando es tiempo de orar, cuando es tiempo de congregarse para adorar juntos como familia en el Señor, como iglesia, hay que hacerlo. Y cuando alguien estorba, hay que ponerlo aparte, porque no le va a ayudar. Al contrario, si usted le hace caso, poquito a poquito, se va a ir perdiendo el entusiasmo, se pierde la inspiración, se pierde el gozo, y después, para que usted vuelva, le da vergüenza. Y peor si le dicen: ¡qué milagro! ¿Sí o no? ¡Qué milagro! Hasta ahora vienes. Y en lugar de que sea un ánimo para usted, creo que ya no voy a venir porque me sentí muy mal. Pero ¿es el hermano que le dijo eso, o es usted que permitió que otro le desviara? Porque aquel que le dice: no te congregues, ¿para qué lees tu Biblia? Vamos acá, vente, mira, aquí hay fiestas. Ese no quiere seguir al Señor. Entonces usted no le debe hacer caso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Llevar a nuestra familia al Señor, conducir a los hijos. Y eso cuesta, mis hermanos. Ya hemos dicho que cuando los niños son pequeños,
pues ahí vienen con nosotros. Algunos dicen, yo no quiero estar aquí, pero mi papá y mi mamá me traen. Y finalmente ellos dicen, le doy gracias a Dios porque mi papá y mi mamá me obligaban a ir al templo y lo entendí y ahora le doy gracias porque aquí estoy. Y esos niños se hicieron jóvenes, se hicieron mayores y no abrazaron los vicios. Todo lo contrario, son seguidores, son instrumentos de Dios. Entonces nuestra prioridad es caminar con el Señor. Usted y yo no debemos desmayar. Y tampoco debemos permitir que otro estorbe nuestro propósito o trunque nuestro propósito. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? Entonces, ellos no deberían estar en la congregación. No. Otra parte, mis hermanos. Fíjense bien, ese era un desorden y había que tomar medidas. La otra parte consta del versículo 3 al versículo 5. Vamos a leer, mis hermanos. Dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora observemos bien lo que dice el versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara que consistía en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Hermanos, otra cosa, otro desorden que había aquí dentro del liderazgo de Israel, el sacerdote Eliasib, uno de los grandes sacerdotes que llevaban la responsabilidad del culto a Dios, de los sacrificios, de las ofrendas, que era el que cuando venía el pueblo y traía las ofrendas y traía todo lo que se presentaba delante de Dios, él lo recibía. Pero ¿qué había hecho él, hermanos? ¿Qué hizo él? Aquí en el versículo 4. ¿Emparentó con quién, hermanos? ¿Quién era Tobías? ¿Quién era Tobías? ¿Se acuerdan ustedes ahí en el capítulo 3 y 4? ¿Qué dijo Tobías y Sanballat? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá otra vez ofrecer sacrificios a su Dios? Y luego Tobías responde, no, lo que estos hacen, si lo que estos construyen, si una zorra sube, lo derriban. ¿Quién era Tobías y Sanballat? Los enemigos de Israel, los que estorbaban. Y estorbaban a tal grado de que cuando Nehemías pidió que le concediera permiso el rey Artajerjes para venir a reedificar los muros de Jerusalén y levantar y darle seguridad al pueblo, él tuvo que pedir cartas para entregarle a estos líderes de estas naciones. Estos eran gobernadores de sus naciones, y estos eran opositores, se oponían, estorbaban. Si fuera posible, en el camino iban a matar a Nehemías y a todos los servidores, todos los que le seguían. Tobías, Sanballat y Gesem, estos hombres enemigos. Pero este tremendo Eliasib, el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? ¿Qué hace el enemigo para estorbarle a usted de modo que no siga al Señor? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué pasó aquí en este versículo?
Versículo 4. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Se hicieron consuelos. Bueno, la cuestión es que se hicieron familia. Un hebreo con un extranjero. Enemigo. ¿Dónde estaba el enemigo, mis hermanos? Adentro. Y Eliasib, ¿qué hizo? Le construyó el versículo 5 y le había hecho una gran cámara, es decir, un lugar especial para él. Ese lugar que era especial, ahí se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el vino, el aceite. Todo ello, lo que ofrecía el pueblo, allí se ponía, y dice, y la ofrenda de los cantores, de los porteros, de los sacerdotes, ahí se guardaba. Pero como ese Tobías tenía una influencia y lo había abrazado, había emparentado, familiarizado con Eliasib, pues hicieron espacio, sacaron todo para meter ahí a Tobías. ¿Y dónde quedaron todas las cosas del Señor? ¿Dónde quedaron? Ya no estaban. El pueblo quería ofrendar, el pueblo quería diezmar. Los sacerdotes, los cantores, los porteros debían recibir su ofrenda, su ayuda, porque estaban dedicados a la alabanza al Señor. Pero ya no había, se fueron. Más adelante lo dice. Este era un desorden. Otra cosa, el enemigo va a estorbar. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer alianza. Por eso dice el Salmo 1. ¿Recuerdan cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo con los pecadores, ni hizo alianza con los burladores, porque escarnecedores son burladores, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense bien, hermanos, lo que hace el enemigo. Va a buscar a alguien. Usted conoce por ahí a alguna persona que es muy influyente, o muy famoso, o poderoso, que tiene mucho dinero, que tiene mucha fama. Si no teme al Señor, márcale la distancia. Y usted inclínese al Señor y procure que su hija y que su hijo, si se va a casar, que se case con una persona que conoce al Señor. Porque si no, el enemigo se va a meter en su casa y le va a hacer comer el pan malamente. Hay que poner límites. Pero me sorprende mucho esto. ¿Dónde está el enemigo? Ahí está. Nosotros, los que dirigimos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es nuestra familia, nuestra iglesia, el Señor. Y vamos caminando con humildad, con temor delante del Señor, orando para que la sabiduría no falte, que Él abra nuestra mente y haya inteligencia. Estos desórdenes afectan nuestra relación o la relación con nuestro Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense bien, hermanos, yo no sé cómo lo ha visto usted, pero en este libro de Nehemías, Dios nos ha bendecido para ver a nuestra familia y que usted no desmaye.
que usted no retroceda. Que usted no diga, ya lo sé todo. O que yo sé cómo hacer las cosas. No. Recuerden ustedes que el pueblo que recibió la educación fue Israel, el pueblo hebreo. A él Dios le dio la ley, las leyes morales, civiles, sanitarias, sociales. Dios le dio la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y debes entender que hay un solo Dios. Y a ese Dios debes amarle con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esa palabra se lo debes repetir a tus hijos. Y a los nietos y a los bisnietos. Todo el tiempo de vida que Dios nos conceda, vamos a estar siguiendo al Señor. Porque lo que importa es nuestra familia. Se sufre cuando los hijos se pierden en los vicios, en las drogas. Recuerdo a una familia. La hermana le compartimos al Señor, lo abrazó el Evangelio y sus hijos estaban chiquitas sus hijas, y ahí estaban y se veían muy simpáticas porque en el periodo de Navidad ensayaban algunos programas navideños, cantos, y participaban, estaban enfrente, bien vestiditas, bien así, bien uniformadas, participando. Pero se descuidó ella un poquito, crecieron las niñas, ya son unas jovencitas, y me tocó platicar con una de ellas, y le pregunté, siempre yo le pregunto a todo el mundo, ¿y te congregas? Y ella me dijo, no, ya no hace falta, dice, no hace falta. ¿Y tú crees en Dios? No, pues yo me porto bien, dice. Entonces, ¿qué pasó ahí que cambió su actitud? Y ahora estamos orando por esas 3 niñas, por esa familia, porque la hermana, aunque una de ellas ya está regresando. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta, porque nuestra prioridad debe ser nuestra familia. ¿Sí, hermanos? Usted no debe declinar, usted no debe desmayar, usted y yo debemos estar siempre orando, la iglesia debe orar para proclamar el nombre del Señor a la familia y a la sociedad. ¿Estamos, hermanos? Entonces, primero hay que poner límites. Límites. Y no permitir, hermanos, la otra parte, no permitir hacer alianzas con otros. Que es famoso, que esto tiene, que es un terrateniente, ok, allá su vida. Porque a usted, él no le va a dar, no le va a decir, ¿sabe qué? Aquí hay 5,000 pesos, toma para que te alivianes. O para que mejore tu vida. No va a suceder eso. O que en un momento dado él muera y dice, ¿sabe que te dejo una casa o te dejo aquí 2 terrenos? No va a suceder eso, mis hermanos. Entonces, tenemos, fíjense bien cómo vamos a terminar, pero vamos a leer esta parte del versículo 26 al 29. La otra parte, mis hermanos, que corresponde del versículo 26 al 31, pero vamos a ver del versículo 26 al 29. Dice así, hermanos, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y regresa diciendo el 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Versículo 28,
Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. 30. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Fíjense bien, otra cosa que aquí está citando Nehemías, está citando lo que pasó con Salomón. ¿Cómo era Salomón? Muy sabio, mucha sabiduría. Escribió parte de los proverbios, hay ahí algunos salmos, escribió Eclesiastés, escribió cantares, y a eso se le llama sabiduría sapiensal. Y esa palabra sapiensal, mi hermano, es palabra que viene de Dios. Dios le dio a Salomón esa sabiduría, esa palabra. Y una de esas palabras dice, por ejemplo, Proverbios 15, versículo 1, a donde dice de esta manera: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esa palabra es sapiensal, viene de arriba, viene de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso viene de Dios. Eso no es palabra de hombre, eso es palabra de Dios, porque llega al corazón. Fíjese bien cómo Dios llega al corazón, transforma el corazón, limpia los pecados del corazón de la persona. Cuando está limpio ese corazón, esa persona, entonces su mente cambia. Y cuando cambian sus pensamientos, entonces cambian sus decisiones y sus actitudes. ¿Quién puede hacer eso, mis hermanos? Palabra que viene de Dios. Eso tenía Salomón. Pero se dejó llevar por sus pasiones, por sus emociones, y dice que se perdió. Se perdió. Y hay un libro ahí que se titula, que escribe un pastor, que se llama El diario de un viajero desesperado. El diario de un viajero desesperado. Y entonces hace reflexionar al pueblo. Y nosotros nos vamos a comportar igual que Salomón. ¿Vamos a pecar con nuestro Dios para caer otra vez en opresión? ¿Quiere usted regresar a su vida pasada? ¿Quiere? Como dice Apocalipsis, lo leímos en la mañana. ¿Cómo dice? El que es justo, justifíquese más. El que es santo, santifíquese más. Y el que es injusto, bueno, es su decisión. Pero tenemos que optar por lo que Dios nos propone. Entonces hay que poner límites, al grado de que en el versículo 29, versículo 29, 30, dice: acuérdate de ellos, dice aquí el versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Pero otro incidente aquí, mis hermanos, es que uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, es decir, era nieto de Eliasib, parece que así es, su nieto, Eliasib es el sumo sacerdote. Ese muchacho era yerno de ¿quién, hermanos? Ahí está Tobías y está Sanballat dentro del liderazgo
Israel. ¡Ah, qué terrible! Qué terrible es eso, mis hermanos. Tenemos que orar. Debemos orar. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos mantenga en decisiones firmes en el Señor. Porque si no, cuando piense bien, cuando nos descuidamos, dejamos nosotros nuestros deberes cristianos. Y el servicio al Señor aquí en la casa del Señor deja de tener valor. Al grado de que el aseo que parece insignificante no tiene valor. Y otras muchas cosas. El culto, la dirección del culto, las ofrendas, todo lo que el testimonio, las visitas dejan de tener seriedad, dejan de tener sentido. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado al grado de caminar firmes delante del Señor, porque nuestros niños, ahí hay un dicho que dice, hijo de tigre pinta. Ellos aprenden de nosotros. Y pronto, aprenden más lo malo que lo bueno. Más rápido lo bueno. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto nos debe llevar a reflexionar y a consagrarnos al Señor. Hermanos, vamos a orar. Les invito a que quebrantemos nuestro corazón delante del Señor. Yo espero que todo este libro de Nehemías hable a su vida y usted haga cambios. Su hogar debe mejorar, mi hermano. Su hogar debe mejorar. La actitud en su hogar debe mejorar. Debemos permitir que el Espíritu Santo obre, que siga trabajando con nuestro carácter. Eso debemos hacer, mis hermanos. Y en este momento le invito para que nos postremos delante del Señor. Oremos. Pónganse de pie, mis hermanos, y oremos. Y tome decisión. Tome decisión, dé gracias a Dios. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Porque lo que tú has hecho en mí es una obra preciosa. Y tú quieres que eso se haga con mi familia, mis hijos, mis nietos, mi hogar. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Bendecimos tu santo nombre por tu misericordia, porque podemos ver que a través de tu palabra tú nos haces ver, nos haces reflexionar, confrontas nuestra vida y nos ayudas para tomar decisiones. Tú eres el que abres nuestros ojos, abres nuestro entendimiento para que podamos hacer una evaluación. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué es aquello que estamos dejando de hacer? Que no estamos poniéndole sentido, que no le estamos dando seriedad. Gracias por hacernos ver esta situación. Aquí, la situación que estaba viviendo Israel, tanto Eliasib y otros se habían aliado, habían emparentado con los enemigos. Y ellos llevaron al pueblo a vivir esa situación de desesperanza. Y yo te ruego, Dios, que en nosotros como iglesia, tú perdones nuestros pecados, perdones nuestras faltas, limpies nuestras maldades, y tu sabiduría abunde y fluya en nosotros para que tomemos decisiones y llevemos ese propósito, esa finalidad de conducirnos temerosamente delante de nuestro Dios, pero también impulsar a nuestros hijos
nuestra casa, nuestro hogar, que tu Espíritu Santo trabaje, bendiga nuestro hogar. Te doy muchas gracias por tu palabra. Y gracias también por tu perdón. Gracias por hablar a nuestra vida. Te bendecimos, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, quien se dio por nosotros, pagó por nuestro rescate. Y recibimos salvación, recibimos perdón de pecados. Y ahora en tu palabra nos dices que somos hijos tuyos, que somos guiados por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar.